Ley de cosenos para la solución de triángulos. Entonces, si nosotros tenemos este triángulo, fíjese, los ángulos los voy a llamar alfa, beta y gamma. Si este es el ángulo alfa, su lado opuesto, que es el de acá, mírenlo, lo voy a llamar el lado A. El lado opuesto al ángulo beta, lo voy a llamar B. Y el lado opuesto a ángulo gamma lo voy a llamar C. Bueno, supongamos que en este triángulo conocemos el valor de dos lados. Voy a suponer que me dan el valor de este lado y del lado contiguo, o sea, del lado vecino acá. Y me dan también el valor del ángulo que hay entre esos dos lados conocidos. Cuando me dan una información así y me piden solucionar el triángulo, utilizo el teorema de coseno. ¿Cómo dice el teorema de coseno? Entonces fíjense, lo que está en rojo es lo que conozco, lo que está en rojo lo conozco. ¿Listo? ¿Conocería A? No. No, porque no está en rojo. Entonces lo primero que voy a calcular es el lado A. Y voy a decir, el valor del lado A al cuadrado es igual a los dos lados que conozco. ¿Cuáles dos lados conozco? B y C. Entonces será igual a B cuadrado más C cuadrado menos el doble producto. Esto va en la fórmula, menos 2 veces el producto de los dos lados conocidos. ¿Cuáles son los lados conocidos? B y C, multiplicados por el coseno, ojo, coseno del ángulo opuesto al lado que estoy hallando. Estoy hallando el lado A, el ángulo opuesto al lado A es alfa. Entonces aquí por el coseno de alfa. Y esta fórmula que les acabé de escribir acá se conoce como la ley de cosenos. Otro caso que se puede presentar es, supongamos que en el mismo triángulo, fíjese, yo conozca los lados que voy a marcar aquí en color café. Pues conozca este lado, lo que está en café es la información, o sea, los conozco, me dan los números, los valores. Entonces conozca, bueno, cambiemos de color. Entonces supongamos que conocemos los dos lados que están en amarillo. Es información que me dan en el problema, pero además también me dan el ángulo que hay entre esos dos lados, entre los dos valores que me dan ese ángulo entre esos dos valores. Nuevamente, como conozco dos lados y el ángulo entre ellos, utilizo nuevamente el teorema de coseno, solo que un poquito diferente la fórmula para hallarlo el tercer lado. ¿Qué lado desconozco? B. Entonces mire cómo planteo. Lado B al cuadrado, que es el lado que desconozco, ¿cierto? Es igual a los dos lados que conozco al cuadrado, sumados. A cuadrado más C cuadrado. Menos el doble producto. Recuerde, ese 2 va ahí porque es en la fórmula. De los dos lados que conozco. A por C. Por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy hallando. Beta. Entonces aquí va por el coseno de beta. Y esta es la fórmula para hallar el lado B. Otra aplicación de la ley de coseno es la siguiente, y en este caso solo me sirve ley de cosenos. Supongamos que en un ejercicio me dan los tres lados del triángulo, o sea, me dan el valor del lado A, el valor del lado B y el valor del lado C. Y no conozco absolutamente ningún ángulo. Entonces voy a utilizar, siempre que no conozca ningún ángulo, voy a utilizar ley de cosenos para hallar el ángulo. Lo primero que tendré que hacer es decidir qué ángulo voy a hallar. Siempre debo decidir por qué ángulo voy a empezar. Supongamos que voy a empezar por hallar beta. Voy a empezar por calcular este ángulo. ¿Listo? Entonces, si voy a hallar beta, el ángulo beta, pues me voy a guiar también por el lado B, o sea, por el lado opuesto al ángulo. Y lo que voy a hacer es el planteo nuevamente de la ley de cosenos. ¿Cómo quedaría si usted fuera a hallar B? Si usted fuera a hallar el lado B, ¿cómo quedaría la ley de cosenos?
Entre paréntesis C. ¿Por el coseno de quién? De beta. Y de acá lo que se hace es despejar. Ojo cómo se despeja. Entonces, esto que está positivo pasa a negativo, esto que está positivo pasa a negativo. Entonces, mire cómo me va quedando. Al pasarlo al otro lado, b cuadrado menos c cuadrado menos a cuadrado igual a menos 2 por a por c por coseno de beta. Pero como yo debo despejar beta, bueno, en el siguiente paso fíjese estas tres cantidades, menos 2 a c. Como no hay signo entre ellas, mire, quiere decir que es multiplicación. Las tres cantidades están multiplicando a coseno de beta. Entonces yo voy a decir coseno de beta es igual, y como las tres cantidades están multiplicando, las tres cantidades van a dividir. Entonces aquí voy a colocar menos 2 por a por c, ¿listo? Y arriba voy a colocar b cuadrado menos c cuadrado menos a cuadrado. O sea, lo que traía. ¿Qué hice? Que esto que estaba multiplicando lo bajé a dividir. Mire, lo puse dividiendo. Y ya casi está despejado coseno de beta. Bueno, necesito beta, ¿no? Está coseno de beta. Entonces recuerde que para despejar el ángulo, lo que uno dice es ángulo igual a coseno a la menos 1. ¿Se acuerdan de la tecla coseno a la menos 1 en la calculadora? Entonces lo que va a hacer es, en la calculadora, saca coseno a la menos 1 del resultado de esta división. Una división donde el numerador es el resultado de restar b cuadrado menos c cuadrado menos a cuadrado, y el denominador es el producto de menos 2 por a y por c. Entonces mire, simplemente cojo la información del triángulo, recuerde que me dan a, b y c, cojo esa información, la reemplazo en esta formulita, ¿cierto? La reemplazo ahí, haré operaciones ahí, me da un número. Este número tiene que ser un número que les va a dar allá entre menos 1 y 1. Siempre va a dar un número entre menos 1 y 1. Y a ese número lo lleva a la calculadora y busca la tecla de coseno a la menos 1 o arco coseno. Y ahí ya va a encontrar el ángulo beta. ¿Listo? Ahí encuentra el ángulo beta. Y así es como se calcula un ángulo en un triángulo, en cualquier triángulo, de esa manera se calcula el ángulo.